Viviendo según su propio calendario, siempre con un sombrero y entregando cartas a Dios cada día, el pueblo judío en Israel despierta una curiosidad infinita en el mundo exterior. Desde regulaciones inesperadas hasta costumbres peculiares, Israel es el hogar de algunas de las personas más inteligentes del mundo. Pero, ¿cómo es realmente su vida? En el vídeo de hoy, exploraremos 15 prohibiciones y curiosidades únicas que solo existen en este país. Acompáñanos a descubrir un mundo de reglas inusuales y experiencias únicas que solo se encuentran en Israel. Número 15. Los estudiantes solo sueñan con unirse al ejército. Mientras que en muchos países los estudiantes se esfuerzan por ingresar a universidades prestigiosas como Harvard, Princeton o Yale, en Israel, los jóvenes de 17 años se preparan para unirse a las unidades más destacadas de las fuerzas de defensa de Israel. Algunos aspiran a ser pilotos, otros buscan ingresar en las fuerzas especiales de la Marina, los paracaidistas, las brigadas de infantería, la unidad de inteligencia Elite 8200 o la unidad de sistemas informáticos Mamram. ¿No es algo sorprendente? Sin embargo, este no es el único aspecto llamativo de este pequeño país, al que a menudo se le describe con términos como fenómeno o milagro. Además, te sorprenderá saber lo avanzada que es la educación superior en Israel. Actualmente, el país cuenta con 8 universidades y 27 institutos superiores. 4 de sus universidades están entre las 150 mejores del mundo, y 7 están clasificadas entre las 100 mejores de la región Asia-Pacífico. A diferencia de otras instituciones, ninguna de ellas es una sucursal de universidades extranjeras. Israel tiene más ingenieros y científicos per cápita que cualquier otro país y produce más artículos científicos por habitante, 109 publicaciones por cada 10,000 personas. Aún así, la universidad no es la primera opción para muchos jóvenes en Israel. Esto se debe a que, en el país, la experiencia militar a menudo es más relevante que el historial académico. En muchas entrevistas de trabajo, una de las preguntas más comunes es en qué unidad del ejército sirvió el candidato. Otra diferencia notable es que, mientras en muchos países el ejército solo puede reclutar voluntarios, las fuerzas de defensa de Israel tienen la oportunidad de seleccionar a los mejores candidatos. Incluso en Estados Unidos, con academias militares de gran prestigio como West Point, los reclutadores esperan atraer a los más talentosos, pero no pueden evaluar directamente los expedientes académicos de todos los estudiantes de secundaria para seleccionar a los más destacados, como si sucede en Israel. Número 14. El único país judío del mundo. Te contaré un dato interesante: Israel es, de hecho, la patria del pueblo judío, considerado una de las naciones más inteligentes del mundo. Israel es el único país donde los judíos constituyen la mayoría de la población. El Estado moderno de Israel se estableció como un Estado judío y definió su identidad en la Declaración de Independencia y las leyes básicas. La población de Israel es de aproximadamente 8.680.000 personas, de las cuales 6.484.000 son judíos, lo que representa el 74,4% del total. Entre ellos, el 75% nació en Israel y más de la mitad son israelíes de segunda generación. Los árabes representan el 20,8% y otros grupos étnicos constituyen el 4,4%. En el mundo hay alrededor de 14,4 millones de judíos, y los que viven en Israel representan el 43% de la población judía global. Por esta razón, Israel es conocido como la tierra del pueblo judío. Y, por supuesto, en esta tierra con una historia tan especial, hay muchas curiosidades esperando a ser descubiertas. Número 13. Recuerda dejar propina a los meseros. Me sorprendió mucho cuando escuché esta información, y quiero compartirla con ustedes. En Israel, en general, los meseros de restaurantes y cafés no reciben un salario fijo, sino que dependen exclusivamente de las propinas de los clientes. Por esta razón, dejar propina es casi una norma en el sector de servicios como restaurantes, bares, hoteles y otros establecimientos similares. Aunque no hay una regulación específica al respecto, es común dejar entre un 10% y un 15% del total de la cuenta. En algunos casos, la propina puede estar incluida en el precio final. Si el servicio te ha parecido bueno, dejar propina es una forma de mostrar tu aprecio hacia los meseros. A veces, la propina se entrega directamente al personal, mientras que en otras ocasiones, se puede dejar en un frasco de propinas en la caja del establecimiento. Número 12. Viste de manera adecuada. No quiero incomodarte,
pero es importante recordar que Israel es un lugar sagrado para el judaísmo. Por lo tanto, tanto hombres como mujeres deben vestirse de manera modesta y respetuosa en lugares públicos, especialmente en sinagogas, iglesias o templos. En zonas turísticas, los visitantes pueden vestir con comodidad, pero es recomendable evitar ropa demasiado reveladora. Sin embargo, en lugares sagrados, se debe evitar el uso de camisetas sin mangas o pantalones cortos que queden por encima de las rodillas. Esta es una regla sencilla pero muy importante, no solo en Israel, sino en muchos otros países con una fuerte tradición religiosa. Vestirse de manera apropiada muestra respeto por la historia, la cultura y la espiritualidad del lugar que se está visitando, además de ayudar a evitar miradas incómodas. Además, cuando visites estos sitios, recuerda que no está permitido tocar el Corán, tomar fotografías sin permiso o pasar frente a personas que estén en oración. Número 11. Precauciones antes de visitar el Mar Muerto. Ubicado en la frontera entre Israel y Jordania, el Mar Muerto es un destino muy popular entre los turistas debido a su agua rica en minerales, conocida por sus propiedades terapéuticas. Sin embargo, nadar en este mar puede ser una experiencia incómoda si no se toman ciertas precauciones. El agua del Mar Muerto tiene una concentración extremadamente alta de sal y minerales, lo que puede penetrar fácilmente en la piel a través de los poros y la epidermis. Por ello, antes de visitarlo, es recomendable evitar cualquier acción que haga la piel más sensible, como afeitarse, depilarse o esfoliarse. De lo contrario, podrías experimentar una sensación de picor o ardor en la piel durante varios días. Una bloguera de Places People Stories compartió su experiencia al visitar el Mar Muerto y relató que sintió un ardor intenso en la piel en cuanto entró al agua. La razón fue que se había afeitado las piernas la noche anterior, lo que provocó que el agua salada irritara su piel. Además, cualquier pequeño rasguño en la piel puede arder al entrar en contacto con el agua. Después de solo 10 minutos, tuvo que salir del mar debido a la incomodidad. Sin embargo, también notó que las durezas de sus pies desaparecieron completamente después del baño. Algunas personas disfrutan caminando descalzas sobre la sal cristalizada de la orilla, pero los pequeños cristales de sal pueden causar cortes en la planta de los pies. Si tienes la piel sensible, es recomendable usar sandalias acuáticas incluso dentro del agua. También es importante evitar salpicar el agua o frotarse los ojos al nadar, ya que el alto contenido de sal puede causar irritación ocular. Después de salir del mar, se recomienda enjuagarse con agua dulce para eliminar cualquier residuo de sal en la piel y evitar molestias posteriores. Número 10. Enviar cartas a Dios. Parece increíble, pero mientras en muchos lugares la gente solo reza para comunicarse con Dios, en Israel existe la tradición de escribir cartas dirigidas a Él. Este servicio ha sido implementado desde hace tiempo, y la gente puede enviar sus peticiones escritas con la esperanza de que sean recibidas. Estas cartas no llegan directamente al cielo, sino que son colocadas en las grietas del Muro de los Lamentos, en la ciudad sagrada de Jerusalén. El significado de este sitio para el pueblo judío es inmenso, y cada año miles de personas acuden a depositar sus cartas con deseos y oraciones. Sin embargo, con el tiempo, la acumulación de cartas en los huecos del muro ha llevado a que se realicen labores de limpieza periódicas. En épocas de lluvia, el papel se daña y requiere un gran esfuerzo de mantenimiento para preservar la santidad del lugar. Número 9. La ley de Kashrut. Si alguna vez te invitan a comer en la casa de una familia israelí, es importante que prestes atención a cada gesto durante la comida para evitar incomodidades con los anfitriones. Una de las reglas esenciales que debes recordar es la ley de Kashrut. Kashrut es un conjunto de leyes religiosas que rigen la alimentación en el judaísmo. Los alimentos permitidos según estas normas se llaman kosher, un término que proviene de la pronunciación askenazí de la palabra hebrea kasher, que significa apto o adecuado. Las leyes de Kashrut prohíben el consumo de ciertos alimentos, como la carne de cerdo, los mariscos y la mayoría de los insectos, con la excepción de 4 especies de langostas consideradas kosher. Además, las aves de corral deben ser sacrificadas siguiendo un procedimiento específico llamado sechita. También existen regulaciones sobre productos agrícolas que pueden influir en la idoneidad de un alimento para el consumo. La mayoría de estas leyes provienen de los libros de Levítico y Deuteronomio en la Torá. Sin embargo, su aplicación práctica ha sido determinada a lo largo del tiempo mediante enseñanzas orales registradas en la literatura rabínica.
Aunque la Torá no explica el motivo exacto de cada ley, algunas interpretaciones sugieren que son pruebas de obediencia, lo que puede resultar complejo para quienes no están familiarizados con estas normas. Número 8. El peculiar sombrero de los hombres judíos. Seguramente muchos se han preguntado cómo los hombres judíos logran llevar un sombrero tan pequeño sin que se les caiga. Es realmente curioso, ¿verdad? Este pequeño gorro redondo se llama kipá, también conocido como yarmulke. Según las creencias judías, la parte superior de la cabeza está en contacto con el cielo y, por respeto, no debe quedar descubierta. Por eso, cubrir la cabeza con un gorro o un pañuelo se ha convertido en una tradición muy importante dentro de la comunidad judía. El judaísmo es una religión monoteísta en la que se venera a Dios, y esta costumbre simboliza respeto y conexión espiritual. Para los hombres más devotos, la kipá representa un símbolo esencial de su fe. Sin embargo, debido a su pequeño tamaño y al material liviano con el que está hecha, la kipá puede deslizarse fácilmente o ser arrastrada por el viento. Para evitarlo, muchos usan horquillas metálicas para sujetarla al cabello o aplican un poco de adhesivo de secado rápido en el interior del gorro. Otros prefieren colocar una pequeña lámina de papel o goma de mascar para aumentar la fricción con el cuero cabelludo. En el caso de las personas calvas, algunos optan por utilizar cinta adhesiva de doble cara para fijarla directamente. Con los avances tecnológicos, incluso han surgido métodos más innovadores, como kippot con imanes o modelos que incorporan microventiladores para crear un efecto de succión y mejorar la fijación. Gracias a estas soluciones, esta tradición ha perdurado a lo largo del tiempo sin perder su esencia. Número 7. Evitar hablar de política. Israel es un país con una situación política compleja, por lo que una de las reglas más importantes al visitarlo es evitar hablar de política. En muchos lugares públicos, las normas sociales y culturales establecen ciertas restricciones sobre estas conversaciones para evitar malentendidos o conflictos. Expresar opiniones contrarias a las de los habitantes locales puede generar debates incómodos e incluso ponerte en una situación difícil. Además, cualquier especulación, rumor o comentario sobre política, cultura o religión puede ser malinterpretado y dar lugar a situaciones incómodas. Para disfrutar de tu viaje sin inconvenientes, lo mejor es mantener las conversaciones en un tono neutral y respetar las diferencias culturales del país. Número 6. Ceremonia de bar/bat mitzvah. En nuestra sociedad, los niños son considerados adultos después de cumplir 18 años, pero en la sociedad judía, solo se consideran adultos después de participar en una ceremonia llamada bar o bat mitzvah. Según la ley judía, los niños pasan al mundo adulto a los 13 años, mientras que las niñas lo hacen a los 12. A partir de esta edad, según la tradición judía, los niños y niñas se convierten en responsables de sus propios actos. Antes de esta etapa, son los padres quienes asumen la responsabilidad por las acciones de sus hijos, pero después, los jóvenes deben seguir las leyes, tradiciones y principios éticos del judaísmo, participando plenamente en la vida comunitaria judía. Según la tradición, el padre agradece a Dios porque ya no será responsable de los pecados del hijo. Además, los niños que completan este rito son considerados aptos para la oración y pueden liderar actividades religiosas. La ceremonia de bar o bat mitzvah generalmente se lleva a cabo en el primer sábado, Shabbat, después del cumpleaños número 13 del niño y el número 12 de la niña. Según la tradición, se cree que a los 13 años el hierro está encendido, lo que simboliza el rechazo de la idolatría paterna y el inicio de la adoración a Dios. Durante la ceremonia, el joven debe leer las escrituras judías y usar los tefilín en la cabeza y el brazo, cajas que contienen pasajes de la Torá en la cabeza y correas en el brazo que simbolizan la palabra de Dios. La familia celebra el evento con una gran festividad junto a familiares, amigos y la comunidad. En algunas comunidades judías, se entrega un certificado de madurez a los niños y niñas. En otras comunidades judías, la ceremonia también es conocida como bar baraka en arameo, que significa hijo de la bendición. Para honrar y reconocer las tradiciones judías, algunos cristianos también organizan ceremonias similares para sus hijos, acompañadas de bendiciones. Sin duda, esta es una celebración significativa. Sin embargo, reconocer a los jóvenes como adultos a los 12 o 13 años puede generar desafíos dentro de la sociedad judía, especialmente en aspectos como el matrimonio temprano. No obstante, si alguna vez asistes a una ceremonia de este tipo, es importante respetar sus costumbres y evitar comentarios inapropiados para no incomodar a los presentes. Número 5. Mujeres portando armas en las calles.
Muchas personas piensan que Estados Unidos es el país con el control de armas más flexible del mundo, pero a menudo se pasa por alto la realidad de Israel. En casi cualquier lugar de este país, es común ver a ciudadanos israelíes, incluidas muchas mujeres jóvenes, portando rifles mientras caminan por la calle. Sin embargo, hay razones específicas detrás de esto. La mayoría de estas mujeres han servido o están sirviendo en las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. Según las regulaciones militares israelíes, todos los soldados en servicio activo o en la reserva deben portar sus armas en todo momento, incluso fuera de sus horas de servicio. Esta es la razón principal por la que algunas mujeres israelíes llevan rifles incluso cuando visten ropa de verano en la playa. El uso de rifles se ha convertido casi en un estándar para las mujeres en el ejército israelí. En las redes sociales, hay muchas imágenes de jóvenes soldados posando con su equipo militar, mostrando tanto su disciplina como su estilo personal. Para algunos, esto puede generar curiosidad sobre la combinación entre su vestimenta y su preparación para el combate. En realidad, esto forma parte de una estrategia. Con el objetivo de atraer a más jóvenes al servicio militar, las FDI han fomentado que las mujeres compartan imágenes en redes sociales que reflejen el espíritu y la dedicación del ejército. Hoy en día, las mujeres representan aproximadamente el 34% del personal militar regular y el 57% de los oficiales militares. Además, el 92% de las posiciones en las Fuerzas Armadas están abiertas para ellas, algo que no tiene precedentes a nivel mundial. Según datos de las FDI, entre 1962 y 2016, un total de 535 mujeres soldados israelíes han fallecido en misiones militares. Número 4. El calendario hebreo. Hoy en día, mientras la mayoría de los países utilizan el calendario gregoriano, Israel ha optado por mantener su propio sistema, el calendario hebreo. Este calendario se utiliza principalmente para determinar las festividades religiosas del pueblo judío. A través de él, se establecen fechas importantes como las festividades de la Torá, los aniversarios de fallecimiento, Yarzeits, las lecturas diarias de los salmos y otros aspectos rituales. En Israel, el calendario hebreo es el calendario oficial para asuntos civiles y también se emplea como referencia en la agricultura. Originalmente, el calendario hebreo regía la vida cotidiana del pueblo judío, pero tras la conquista de Jerusalén por Pompeyo en el año 20 a.C., se comenzó a complementar con el calendario civil. Con el tiempo, el calendario hebreo ha experimentado ajustes. Por ejemplo, los meses solían determinarse mediante la observación de la luna nueva, y cada 2 o 3 años se añadía un mes extra para asegurar que la festividad de Pesach se mantuviera en primavera. Esta corrección también se basaba en la observación de fenómenos naturales, en particular el estado de maduración de la cebada en la fase de Aviv. Número 3. El único país que ha logrado revivir una lengua antigua. A lo largo de más de 3000 años de historia del pueblo judío, el hebreo estuvo en un largo periodo de inactividad como lengua hablada, pero fue revivido en la tierra de Israel. Cada año, en Israel se celebra el Día del Idioma Hebreo en honor al nacimiento de Eliezer ben Yehuda, considerado el padre del hebreo moderno. La revitalización del hebreo es una historia excepcional y única en la historia de la humanidad. Con raíces que se remontan a más de 3 milenios, esta lengua fue restaurada tras siglos de uso limitado y hoy en día es un idioma vivo y en constante evolución en el siglo XXI. Hace 150 años, el hebreo no era una lengua de comunicación cotidiana ni el idioma materno de ninguna persona. Hoy en día, más de 9 millones de personas hablan hebreo, y para la mayoría de ellas es su lengua materna. Durante los siglos en los que el pueblo judío estuvo disperso tras la destrucción del Segundo Templo, el hebreo se mantuvo vivo en las ceremonias religiosas y como lengua común entre las comunidades judías en la diáspora. Su uso escrito continuó evolucionando, convirtiéndose en el idioma de la poesía y el medio de comunicación entre eruditos, quienes escribieron textos sobre leyes y filosofía en hebreo. Cada generación fue alentada a aprender a leer hebreo para comprender los textos originales y preservar las tradiciones del judaísmo. Sin embargo, durante ese tiempo, el hebreo dejó de ser una lengua de uso diario en la vida secular y en el ámbito nacional. El hecho de que haya resurgido y se haya convertido en un idioma hablado por millones de personas es un fenómeno lingüístico sin precedentes. Número 2. Yom Kippur, el Día del Perdón. Si de repente notas que los aeropuertos, el transporte público, las estaciones de radio y televisión en Israel se vuelven silenciosos y las calles están desiertas, no te preocupes, no hay ninguna emergencia.
Es simplemente que el pueblo de Israel está observando Yom Kippur, el día del perdón en la tradición judía. Durante esta jornada, las calles quedan reservadas para peatones, ciclistas y otros medios de transporte no motorizados. Conducir en Yom Kippur se considera inapropiado. Para muchos israelíes seculares, este día se ha convertido en una oportunidad para disfrutar de las calles sin tráfico en bicicleta. Para los judíos tradicionales y ortodoxos, el periodo de 25 horas de ayuno y oración comienza a las 5:40 de la tarde en Jerusalén y a las 5:55 de la tarde en Tel Aviv. Los aeropuertos reabren la noche del 9 de octubre, permitiendo llegadas a partir de las 9:30 de la noche, mientras que los vuelos de salida se reanudan a las 11:30 de la noche. Los cruces fronterizos también cierran poco después del mediodía y vuelven a abrir a las 10 de la noche del mismo día. El 8 de octubre, al atardecer, todas las estaciones de radio y televisión reducen gradualmente su volumen hasta quedar en completo silencio. El transporte público, incluyendo autobuses y trenes, deja de operar hasta la noche siguiente. Solo 2 trenes circulan la noche del 9 de octubre, uno de Nahariya al aeropuerto Ben Gurión y otro de Beersheba a Tel Aviv. El resto de los trenes retoman su servicio la mañana del 10 de octubre. Las calles quedan sin vehículos motorizados desde la tarde del 8 de octubre. La jornada sagrada finaliza a las 6:51 de la tarde en Jerusalén y a las 6:53 de la tarde en Tel Aviv el 9 de octubre, momento en el cual la vida cotidiana vuelve a la normalidad. Número 1. El Muro de los Lamentos. Para el pueblo judío en todo el mundo, el Muro de los Lamentos, ubicado en la ciudad sagrada de Jerusalén, es el destino más venerado. Este muro fue construido por el rey Herodes el Grande a principios del siglo I a.C. como parte del Monte del Templo, originalmente edificado por el rey Salomón hace casi 3000 años. Es un lugar de profundo significado espiritual e histórico para la comunidad judía a nivel mundial, situado en la Tierra Santa de Jerusalén. Cada año, millones de creyentes y peregrinos de todo el mundo visitan este sitio sagrado. Para el pueblo judío, el Muro de los Lamentos es mucho más que un monumento histórico, es un símbolo de identidad y orgullo nacional. El muro recibe su nombre porque es el lugar donde los judíos oran por su nación y su futuro. Según la tradición, quienes tienen un deseo especial pueden escribirlo en un papel y colocarlo entre las piedras del muro. Se cree que estas oraciones serán escuchadas y consideradas por Dios. Existe la costumbre de no leer los mensajes de otras personas, pues se considera que hacerlo disminuye su significado sagrado. Si planeas visitar el Muro de los Lamentos, es recomendable vestir con modestia, cubriendo los hombros y las rodillas. Para los hombres, es tradicional llevar una kipá, un pequeño gorro en señal de respeto. No olvides escribir tu oración antes de ingresar a este lugar sagrado. Se cree que las súplicas sinceras serán escuchadas y respondidas. Así concluye nuestro recorrido por las 15 costumbres y particularidades únicas de Israel. Si esta información te ha parecido interesante, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos.